A veces no somos conscientes de la gran diferencia que hay entre lo que es correcto y lo que queremos que sea correcto. A veces pensamos que esa diferencia no es tan pequeña y muchas veces es enorme. Dios nos examina todo el tiempo y de hecho, en algunas ocasiones tal vez le preste más atención a las decisiones pequeñas que tomamos que a las grandes, porque muchas veces las decisiones grandes que tomamos en la vida no son otra cosa que la consecuencia de una serie de pequeñas decisiones que nos fueron llevando hasta cierto lugar. Entonces, cuando el Salmo 139 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, no es que el salmista le esté dando permiso en ese momento a Dios para ser examinado, porque Dios examina siempre. Se refiere a un acto de la voluntad, de parte del salmista, y que tiene que ser también un acto de la voluntad en nuestro caso. Por ejemplo, cuando rendimos un examen, idealmente no llegamos el día de la evaluación y simplemente respondemos al azar y entregamos la hoja. Lo que hacemos idealmente es prepararnos con anticipación, estudiar, responder a conciencia y entonces entregamos ese examen, damos nuestro mejor esfuerzo para poder realmente saber hasta dónde llega nuestra capacidad, saber hasta qué punto realmente manejamos el contenido. Y por su lado también, si yo hago mi mejor esfuerzo en el examen, el profesor va a saber cómo ayudarme mejor. Espiritualmente es similar. Este salmo lo que se refiere es a tener constantemente esa actitud del buen estudiante. Entonces nosotros podemos declarar con nuestra boca y podemos pedirle a Dios que nos examine, que nos corrija, que nos muestre qué debemos mejorar, pero si en la vida diaria no estamos haciendo ese examen, no estamos teniendo esa mentalidad de vivir haciendo nuestro mejor esfuerzo, Dios puede corregirnos, pero nosotros no lo vamos a entender. Puede mostrarnos señales, pero nosotros no vamos a saber cómo discernirlas. Porque si no estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo por vivir esta vida como tiene que ser vivida, no vamos a saber realmente en qué lugar estamos a nivel espiritual. En este sentido, y como dijimos antes, el salmista no es que le esté dando permiso a Dios para que Dios en ese momento entre, porque Dios no necesita el permiso de nadie. Básicamente lo que el salmista está diciendo es algo más cercano a: ya hice mi mejor esfuerzo, he vivido este tiempo según tu voluntad, haciendo el mejor esfuerzo que puedo para guardar tus mandamientos, para permanecer en la fe. Te ofrezco esta vida que he llevado y enséñame qué debo mejorar. Examíname y corrige mi camino. Y esa es la actitud que debemos tener. Y el problema es que esa actitud en la teoría es fácil, pero en la práctica es difícil porque, repito, muchas veces estamos más lejos de Dios de lo que creemos estar. Y así como no hay nadie lo suficientemente bueno como para justificarse a sí mismo sin la gracia de Jesús, no hay nadie lo suficientemente malo por naturaleza como para no tener oportunidad de ser justificado por gracia ante Dios. ¿Esto qué quiere decir? Varias cosas, pero en la práctica eso significa que todos tenemos partes en nosotros que se ajustan por naturaleza al carácter de Dios. Tal vez tú eres caritativo por naturaleza. Tal vez tú eres ordenado por naturaleza. Esas son cosas buenas. Pero al mismo tiempo no hay nadie lo suficientemente bueno como para que por naturaleza todo su ser esté de acuerdo a la voluntad de Dios. Todos tenemos nuestras cosas que por naturaleza se acercan al carácter de Dios y también todos tenemos nuestras cosas que por naturaleza se alejan completamente del carácter de Dios. Una persona, por ejemplo, que nunca haya tenido el impulso de robar, va a entrar al Evangelio y cuando sepa que no tiene que robar, porque robar es malo, no le va a costar aceptar ese mandamiento, no le va a costar aceptar esa parte de la voluntad de Dios, porque es algo con lo que nunca ha tenido una lucha. Pero tal vez esa misma persona tiene graves problemas con el alcohol o tiene graves problemas de violencia. Entonces, cuando entienda que tiene que vivir una vida ordenada y que dentro de la voluntad de Dios está el buscar la paz con los demás,
esa va a ser su lucha personal, que no es la misma que la mía ni que la tuya, porque cada uno tiene su propia naturaleza, cada uno tiene su propio deseo. Como dice Santiago, cada uno es tentado según su propia concupiscencia. Todos tenemos una carne que es diferente para cada uno de nosotros. Todos tenemos cosas en nuestra naturaleza que son compatibles con Dios y que por lo tanto no tenemos que cambiar, sino potenciar. Y tenemos todos otras áreas que por naturaleza son totalmente incompatibles con la voluntad de Dios y que tenemos que trabajarlas para eliminarlas o modificarlas según sea la voluntad de Dios. ¿Y cuál es el problema con eso? Que en realidad solemos pensar que no tenemos que cambiar tantas cosas como en realidad sí tenemos que cambiar. Porque muchas veces tomamos el cristianismo como una mejora de carácter, no como un nuevo nacimiento. En la teoría todos aceptamos que debemos nacer de nuevo, pero en la práctica muchas veces nos conformamos con mejorar o con eliminar esas grandes maldades, esos grandes pecados, pero no nacemos de nuevo realmente. Cuando Jesús habla a Nicodemo, no le dice tienes que cambiar solamente lo peor de ti, o no le dice tienes que mejorar tu carácter, le dice literalmente tienes que nacer de nuevo. Y muchas veces creemos que ya estamos dentro de la voluntad de Dios cuando por gracia somos liberados de nuestros grandes pecados. El adulterio, por ejemplo, la violencia. Pero no hacemos nada o muy poco para consagrar y para luchar contra esas pequeñas faltas, que también son parte de nuestra naturaleza, pero que las aceptamos porque a eso le llamamos nuestro carácter o nuestra forma de ser. Y usando ese argumento, estamos yendo contra esa voluntad de Dios que cuando caminó sobre esta tierra dijo tienes que nacer de nuevo. El llamado del salmista es claro. Debemos inspeccionarnos con humildad y con honestidad y ver, atrevernos a ver cuáles son esas partes que en realidad sabemos que están mal, pero que nos gusta tener. O esas partes que sabemos que están mal, pero que creemos que nunca podremos abandonar. Por muy pequeñas que sean, por muy insignificantes que sean, porque muchas veces nosotros nos engañamos a nosotros mismos cuando vemos algo dentro de nosotros que sabemos que está mal, pero que nos gusta o que no sabemos cómo renunciar, tendemos a empequeñecerlo en nuestro pensamiento para quitarnos la preocupación o como para convencernos de que en realidad no es necesario luchar contra eso, cuando sí lo es. Y una vez teniendo ese diagnóstico para el cual debemos pedir iluminación, debemos pedir sabiduría en oración, cuando ya tenemos ese diagnóstico, tomar medidas, comprometernos a esta nueva vida. Porque ¿qué nos va a pasar? ¿Podemos vivir toda esta vida engañándonos a nosotros mismos? Por supuesto que sí. Y podemos legítimamente llegar a convencernos de que estamos bien y llegar a convencernos de que esas pequeñas faltas en realidad no son faltas, sino que son nuestra forma de ser. Y vamos a ser como ese hombre del que habla Jesús, cuando da la parábola de los invitados a las bodas. Que la invitación a la boda era para todos, pero, y ahí está la gracia, es para todos, pero, ¿qué había que hacer? Había que ir con vestido de bodas, había que ir vestido para la ocasión. Y a lo largo de las Escrituras, la vestimenta es un reflejo espiritual de las obras, es un reflejo de lo que somos. De ahí que se habla de que la iglesia, la novia, se le concedió vestirse de lino fino, que son las acciones justas de los santos. Bíblicamente, la vestimenta es un reflejo de las acciones, de la naturaleza de la persona. Este hombre entonces de la parábola no trabajó en sí mismo, no trabajó en esas cosas grandes y pequeñas que debía cambiar porque debía nacer de nuevo. Él no nació de nuevo, sino que creyó que la gracia era una salvación que no implicaba ninguna responsabilidad personal. Y eso es muchas veces lo que creemos nosotros, que es cierto que la gracia es algo que viene del cielo, es algo que viene de Jesús, es totalmente inmerecido, pero al mismo tiempo, luego de ser un regalo inmerecido que recibimos,
nos da una responsabilidad. La responsabilidad y la capacidad de vivir una nueva vida. Una vida como antes no podíamos vivir porque estábamos atados por el pecado. Este hombre de la parábola, sin embargo, no vio la gracia, no vio esa responsabilidad que viene con la gracia, no trabajó en sí mismo y en consecuencia tuvo que pagar un gran precio. Un precio eterno. Que no nos pase eso a nosotros. Porque ese es un camino muy cómodo en esta vida, un camino en el que uno puede creer que lo estoy pasando tan bien y al mismo tiempo estoy cerca de Dios, según mi punto de vista. Tengo que estar en el camino correcto. Y sin embargo, no es así. Cuidémonos ahora mientras todavía hay esperanza.